¿Qué tal? Yo soy Agustín Velasco, con el gusto de saludar y darle la bienvenida nuevamente a este espacio en el que hablaremos de la información más importante de la semana desde el punto de vista de nuestros analistas. El sábado 6 de diciembre, la presidenta de México celebró los 7 años de la autodenominada Cuarta Transformación con un mitin en el Zócalo. Para la doctora María Amparo Casar, esta concentración del partido en el poder se llevó a cabo muy a la vieja usanza del PRI, acarreo, corporativismo y una figura presidencial arropada por su equipo más cercano. En el espacio de José Cárdenas, la analista cuestionó cuál fue la utilidad de un mitin como ese cuando no está en duda la fortaleza actual del partido en el gobierno. Más bien, la manifestación fue una respuesta directa a la movilización del pasado 15 de noviembre en el mismo lugar. Mucho se comenta que esta concentración fue formalmente un acto masivo de respaldo al proyecto de la 4T, ahora bajo el mando de la doctora Claudia Sheinbaum, ¿de acuerdo? Pero simbólicamente funcionó también como la reafirmación al legado de Andrés Manuel López Obrador y de la continuidad del obradorismo en el poder. No fue un homenaje explícito a López Obrador, dicho sea de paso, pero sí un ejercicio de pleitesía al líder fundador de Morena y a la narrativa que él construyó. ¿Qué opina la doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio sobre este tema? María Amparo, ¿te la pongo fácil o difícil? No sé, como digas tú. Buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Pues creo que me la pones fácil y tiendo a estar de acuerdo a lo que acabas de decir. Y te agregaría que hace mucho, mucho tiempo, décadas, que ningún titular del Ejecutivo había tenido tanto poder y había enfrentado menos contrapesos para ejercer este poder, ¿no? Y mi pregunta es, ¿por qué se afanan tanto en conductas de, por un lado, de los gobiernos del pasado, o sea, pasado cuando el PRI era hegemónico, o de un gobierno débil que está como si estuviera acechado, digamos, por la oposición? Tenemos o sea, ya tuvimos un informe de gobierno, ahora tenemos esta nueva concentración con motivo del séptimo. ¿Por qué del séptimo año de gobierno y no del primero de Claudia Sheinbaum? Pues no queda claro, más que como una respuesta a la concentración que hubo hace poco en el Zócalo, el día 15 de noviembre. Y pues esta idea que ha reiterado la presidenta de que no van a vencer al pueblo ni a su presidenta, que ni crean que la vamos a debilitar o que van a debilitar a la presidencia por lo que gritan. Estamos fuertes, muy fuertes, y pues nadie lo duda, ¿no? Y de paso yo te diría, Pepe, yo no sé quién quiere vencerlos. Son fuertes, sabemos todos que son fuertes, y me pregunto para qué gastar tanta saliva si tienen todo el poder y van por más. ¿Para qué una concentración masiva donde estaban pues sus adeptos y poco más, ¿eh? Yo te diría que como en los viejos tiempos del PRI, pues ahí estaban las diferentes secciones, y estaba el CENTE, y estaba la CATEM de Pedro Aces, y estaban por el otro lado los petroleros, y en fin, ¿no? Entonces, yo lo que Pero no son acarreados, María Amparo. bueno, difícil pensar que no son acarreados, llamémoslo como lo estoy llamando, traté de ser elegante, sus adeptos y nadie más, ¿no? Y después, pues, el discurso, ¿no? Otra vez enfocar en logros, como que ya no hay corrupción, como que Pemex está saliendo adelante, en fin, que no son logros, que son muy fáciles de rebatir, y promesas que también son muy difíciles de cumplir, y enfocar otra vez su batería contra los críticos de su gobierno, que pues lo único que hacen, yo entiendo que moleste, pero lo único que hacen es mostrar el desempeño y los resultados de su gobierno. Eh, yo diría que a los críticos que se insiste en calificarlos como enemigos serían, en todo caso, pues un enemigo pequeño, y que el verdadero enemigo es la realidad que retratan pues en la mañanera o en la concentración como la que hubo el sábado, ¿no? Y pues, ¿cuál es esa realidad? Pues los muertos y los desaparecidos, la violencia y la inseguridad,
el estancamiento económico, la falta de inversión, en fin, todo eso de lo que no habló la presidenta. Y creo que pues esos enemigos que muestran la realidad, Pepe, no se combaten con discursos, con concentraciones de militantes, de incondicionales movilizados por los gobernadores, quienes ya de por sí, pues, ¿qué te diría? Son sus acreedores cautivos. Entonces, yo creo que podría la jefa de gobierno y jefa de Estado usar mejor el tiempo que tiene, usarlo para escuchar y no tanto para denostar, Pepe. Pues sí, me resulta muy parecido al viejo PRI, y pues no veo para qué, ahora sí que para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo, y ese suelo es de un gran poder de la presidenta. No estamos en año electoral, Pepe, estamos en un año, siempre se ha dicho que los años no electorales son para llegar a compromisos, para hablar con la gente, para hablar con los opositores, etcétera, pero pues no, regresamos a antaño, Pepe. Muchas gracias por tu comentario. Bienvenido siempre, María Amparo Casar. Qué bueno, Pepe. Nos vemos el próximo martes. No Martes, lunes, lunes, cuando acomode mejor cuando sea necesario. cuando sea Así es. necesario, justamente. Gracias, Chao. gracias, María Amparo. Buenas noches. En Michoacán persiste la violencia sin control que ha impactado a nivel nacional. La explosión de un coche bomba en la comunidad de Coahuayana puso nuevamente sobre la mesa el tema de la inseguridad en el estado. Primero, autoridades federales catalogaron el hecho como un acto terrorista, pero luego cambiaron el discurso y atribuyeron la explosión a un acto perpetrado por la delincuencia organizada. En su colaboración semanal, Jesús Silva Herzog Márquez se refirió a este cambio en los conceptos para referirse a lo ocurrido en Michoacán. Se trata, señaló, de blindar la imagen de México ante la narrativa del presidente Donald Trump, quien ha insistido en atacar a grupos criminales, acusándolos de terrorismo. En su reflexión, sugiere no menospreciar este evento que conmocionó al país entero. Con uno, el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, a quien le damos la bienvenida en este martes. Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches. Pepe, muy buenas noches. Pues mira, hablar de terrorismo es inconveniente para la imagen de México y da la impresión a reforzar esa narrativa que tiene el presidente Donald Trump de meterse a México, a buscar a los grupos, atacarlos si es necesario. Lo contradictorio, fíjate qué interesante, lo contradictorio es que en los artículos 139 y 139 bis del Código Penal Federal, un hecho como lo ocurrido en Coahuayana es considerado un acto de terrorismo contra la población. Por tanto, la Fiscalía General de la República hizo bien en calificar de terrorismo lo sucedido en Coahuayana, aunque luego vino la reclasificación a delincuencia organizada, porque no suena bien hablar de terrorismo en México. Claro, es lo que hemos oído de parte del gobierno de Donald Trump, poner esta etiqueta a los grupos de criminales en México, estos cárteles como terrorismo extranjero, y la primera reacción de la Fiscalía coincide con esa visión. Esta es seguramente la explicación de esta manera de reclasificar esta explosión del coche en Michoacán recientemente, ¿no? Es que dice el Código Penal federal, dice claramente, no me lo sé de memoria, no soy abogado, pero dice claramente que cualquier hecho que, no sé, un incendio, una explosión, etcétera, que provoque terror en la población, es considerado un acto de terrorismo. Ahí el punto crucial es cuál es la intención que se tiene al explotar este vehículo. Si la explosión tiene como propósito el aterrorizar a la población, pues se trata inequívocamente de un acto terrorista. Pero si fue un ataque de venganza, de combate contra policías de Coahuayana que seguramente están coludidos con el otro cártel adverso. Bueno, la espectacularidad de la explosión, la contundencia de este hecho, pues da muestras de que no solamente se trata de eliminar un enemigo, sino de causar una conmoción pública. Y en ese sentido yo creo que la primera caracterización es la correcta, que sería pues la de estar frente a un acto de terrorismo.
Ahora, al ser reclasificado el delito, se habla de delincuencia organizada, y esto lo reiteró por la mañana en la conferencia de Palacio el propio Omar García Harfuch. Sí se percibe la preocupación en México, en el gobierno de la 4T, la preocupación para no darle argumentos al presidente de Estados Unidos, quien sigue señalando, como tú bien decías, a ciertos grupos delincuenciales como dominantes, impunes y como grupos terroristas. Pues mira, yo creo que es muy curioso porque se nos promovió la llegada de la nueva fiscal general de la República como un movimiento que iba a generar mayor coordinación en el equipo de seguridad, en donde iba a haber un diálogo, un entendimiento muy armónico entre, sobre todo, la fiscal y el secretario de Seguridad Pública, y en uno de los primeros actos, declaraciones, posiciones públicas de la fiscal, chocan abierta. Pero tiene razón, Resina Godoy. Yo creo que tiene razón, porque el artículo que te dije, los 139 y 139 bis, lo dice. Yo creo que en este caso la razón está en la fiscal. Me parece que habría que exigirle pues mayor explicación al secretario de Seguridad Pública para ver cuáles son las razones para cambiar de definición penal, ¿no? Sí, porque él argumenta la idea de que este es un combate entre grupos digamos, rivales. Claro, rivales, Bueno, que son el cártel Cárteles Unidos y Cártel Jalisco Nueva Generación. Mira, esa argumentación la hemos estado oyendo ya muchos años, en donde se trata de descartar la violencia que se presenta en tantos espacios del país como un problema entre delincuentes, en donde se nos habla de que se están matando entre ellos, como si eso nos diera alguna tranquilidad. Este es un acto que conmociona a la población, que conmociona al Estado de Michoacán y al país entero. En ese sentido, esta manera de pues descartar, de menospreciar este evento, pues yo creo que es una manera de engañarse y de engañarnos a nosotros, ¿no? Recuerdo alguna vez Felipe Calderón, presidente de la República, cuando le planteaban el desorden provocado por la violencia, él decía, bueno, pero se matan entre ellos. Ese es exactamente el argumento que hoy volvimos a escuchar por la mañana, esa misma retórica instalada en el Palacio Nacional, en donde se dice que el enfoque es radicalmente distinto. Pero ahí está este asunto de, estos son problemas entre los rivales. Sí, pero el gobierno no puede voltear para otro lado. Por supuesto que no, ¿no? Y esto es gravísimo, ¿no? En fin, pero sí se notó una coordinación respecto a la orden presidencial de darle el giro inmediatamente y los senadores, los diputados de Morena, todo el oficialismo maneja ya el encuentro delincuencial y no la palabra terrorismo, y desmiente a la oposición, que a su vez entiende por dónde meterse, insiste en darle duro con el terrorismo. Así es. Sí. Es una pena para la gente de Coahuayana haber sufrido esa experiencia brutal. Bueno, pues es gravísimo. También me parece que no podemos ignorar que es un revés para la estrategia del gobierno federal, que estaba tratando de enviar señales de que estaban atendiendo el problema de la inseguridad después del asesinato del alcalde Manso, y pues nuevamente Michoacán está en el centro de la atención nacional por las peores razones, que es esta violencia sin control. Muchas gracias, Jesús. Gracias por tu comentario. Muchas gracias, Pepe. Siempre bienvenido, por supuesto. La aparición de la opositora venezolana María Corina Machado en Oslo, Noruega, para recibir el Premio Nobel de la Paz acaparó los titulares internacionales. La maestra Alejandra Cullen consideró que la ganadora de este reconocimiento en 2025 seguirá al frente de un movimiento esforzado por rescatar la democracia venezolana. Ante la pregunta de si Corina volverá al país gobernado por Nicolás Maduro, Alejandra Cullen consideró que sí lo hará, principalmente para no abandonar la red de apoyo que la ayudó a salir desde la clandestinidad, y también porque cuenta con fuertes lazos con otros gobiernos, entre ellos el de Estados Unidos. Con uno, Alejandra Cullen, la maestra más internacionalista de la tele, por decirlo menos, el día de hoy, muy atenta a lo que pasa con Venezuela. Tanto el actual presidente Nicolás Maduro como María Corina Machado. Sin duda,
este premio Nobel tiene significado y un significado ciertamente profundo. ¿Por qué? Porque no solamente se trata del premio o del trofeo personal que haya recibido María Corina Machado, sino también viene a significar que el mundo debe estar atento a las consecuencias políticas que esto pueda tener. ¿Qué opinas? Yo creo que esa es justo la parte más importante. Cuando escuchas el mensaje el que introduce el premio María Corina, el eje del discurso es cómo la democracia es fundamental para la paz y cómo la democracia, sin ser el mejor de los métodos, es el que más acerca y menos conflictos genera, justamente porque los mecanismos institucionales que se desarrollan en democracia permiten el diálogo entre las partes y permiten no llegar a conflictos armados y no llegar a los extremos. Y hace un juego, digamos, una descripción de los opuestos entre la vida en democracia y la vida en un régimen autoritario. Y dice un par de cosas que a mí me llamó mucho la atención, Pepe. En particular una donde dice, cuando se vive en democracia y a la gente no le gusta un líder o la realidad supera lo que el líder esté haciendo, simplemente en la siguiente ronda se cambia de líder. Cuando se está en un sistema autoritario, la lealtad sustituye a la realidad. Y en ese momento el líder simplemente deja de escuchar y deja de ver a la realidad porque lo único que opera alrededor es lealtad. A eso, en el discurso que la hija de María Corina Machado hace a nombre de su madre, empieza a describir justamente como dos cosas que, pues ni modo, nos resuenan mucho a los mexicanos, pero no nada más a los mexicanos. Hoy que la democracia está en juego en muchos lugares del mundo, dice ella, los ciudadanos de repente damos por un hecho que la democracia existe y dejamos de luchar por ella, dejamos de preocuparnos y damos por sentado que siempre vamos a poder escoger quién nos gobierna y de repente cuando volteas, las instituciones se van deteriorando. Describiendo a Venezuela, dice, fueron llegando, haciendo referencia a Hugo Chávez con su grupo de militares que poco a poco fueron tomando posiciones y fueron apropiándose del presupuesto federal de Venezuela. Es decir, en la medida en que vas centralizando actividades económicas y vas tomando control no solo del presupuesto, digamos, que viene de los impuestos, sino también de la actividad económica, llega un momento en que ese dinero se empieza a utilizar en contra del pueblo en vez de utilizarse a favor de una mejor vida para los ciudadanos. Dice, no se da uno cuenta el deterioro institucional, cómo afecta y cuando volteas, básicamente se terminó y la lucha se ha vuelto larguísima, sangrienta, llena de tortura y de persecución, el exilio de 9 millones de venezolanos. Y son datos que parecen estadísticas, Claro. son vidas Ahora, y son ejemplos para otros María países. Corina Machado representa una mujer opositora, como sea, al régimen actual, que ha luchado por una transición justa y pacífica, con respeto a los derechos humanos, lo cual no se ha dado en Venezuela. Por ello, ella estaba enclaustrada, estaba escondida en la clandestinidad. A ver, el trabajo de María Corina Machado ha sido, la verdad es que es muy interesante el caso venezolano, porque no es nada más una líder opositora que sale a medios, hace una campaña y gana votos o genera expectativas. Han tenido que construir toda una red de apoyo, no solo entre los ciudadanos, en particular para que en la elección se pudiera tener una imagen de las verdaderas actas, que son las que eventualmente contrarrestaron con las presentadas por Maduro. Se generó una red de 600,000 ciudadanos que operaron en más de 30,000 casillas, Pepe. Y para que ellos pudieran operar, ¿qué quiere decir operar? Ir, votar y tomar la foto del acta al final de la jornada electoral. La votación en Venezuela en esa elección fue completamente atípica, fue un récord el número de votantes que hubo, él ganó con el 67%, pero la parte relevante es cómo hicieron
para guardar en sus teléfonos, en sus dispositivos. Hubo toda una creación de nuevos aplicativos, de nuevas páginas de internet para poder almacenar las actas, y lo describe de una manera muy emocionante la hija, bueno, el discurso de María Corina, pero yo ya conocía la versión de algunos operadores de María Corina sobre cómo se arma esta red de ciudadanos, y a la hora que llegan a la elección, que van a votar, los militares que tuvieron instrucciones para bloquear la elección y reprimir o ahuyentar a los ciudadanos, deciden desobedecer a la instrucción del presidente. Es decir, como dice ella, es una desobediencia obediente o una desobediencia disciplinada. Y es una verdadera desobediencia civil, no solo de los ciudadanos, sino también de muchas de las autoridades. No es un caso cualquiera, y es un verdadero ejercicio de construcción de ciudadanía, dice la hija de María Corina, donde de repente empezó a brotar la realidad y empezó a brotar el compromiso de la ciudadanía con su país. María Corina Machado logró salir, pues, en la clandestinidad total de Venezuela. La llevaron en barco, una lancha, algo por el estilo, con apoyo de los Estados Unidos a la isla de Curazao, en lo que llegaba el avión con matrícula mexicana a recogerla y de ahí llevarla a Irlanda, donde repostó, donde puso gasolina el avión, y luego se dirigió a Oslo, la capital de Noruega. Pero bueno, ya sabemos que Corina Machado salió de Venezuela. La pregunta es, ¿podrá regresar? Seguramente va a regresar, Pepe, porque, a ver, la forma de operar de María Corina y de su grupo de apoyo, no solo ya tienen una red importante en muchos países del mundo y tiene operadores, digamos, no solo trabajando con el gobierno americano, sino también con otros gobiernos y con empresarios y con algunos, supongo, exfuncionarios o gente de partidos que la apoyan para poder llegar de regreso. Ella sabe que ella es la cara de este movimiento y difícilmente los va a abandonar. Yo creo que sin María Corina, difícilmente la ciudadanía habría podido generar este compromiso y esta solidaridad, que creo que es un ejemplo para todos y una alerta para los que vivimos en países que de repente parecen en riesgo de perder la democracia, Pepe. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Un gusto como siempre. Igualmente, gracias, Alejandra Cuyen. Y en el Viernes de Cine, José Antonio Valdés Peña, investigador crítico y docente del Séptimo Arte, nos habló de la retrospectiva del cineasta italiano Ettore Scola, presentada este mes por la Cineteca Nacional. Desde luego que en la cartelera se encuentran dos de las mejores películas del guionista y director italiano, Nos amábamos tanto y Un día especial. En este mes de diciembre, la cartelera de la Cineteca Nacional presenta una retrospectiva del cineasta italiano Ettore Scola. José Antonio Valdés Peña, crítico de cine, nos habla justamente de las mejores películas de este enorme director. José Antonio, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, mi querido Pepe. Pues sí, efectivamente, la Cineteca Nacional, a partir del 9 de diciembre y hasta el día 30, en su sede de Joco y la sede de Chapultepec, acá muy cerquita de donde estamos, por cierto, pues va a presentar una retrospectiva, ya está de hecho la retrospectiva, pues de uno de los directores italianos más apasionantes del siglo XX, un director que comenzó su carrera pues dentro del género de la comedia a la italiana, escribiendo, por ejemplo, títulos tan importantes como Il Sorpaso, que seguramente tú recuerdas, y luego pues Me acuerdo el Claxon. El Claxon, sobre todo. Era famoso el Claxon en los vehículos de los años 50, 60. 60, efectivamente. 60, sí. Entonces, bueno, pues Ettore Scola se volvió director de cine y pues hay un tema muy importante en su obra que es el hombre atrapado en el torbellino de la historia. Entonces, pues para invitar a nuestros amigos a que se unan a esta retrospectiva de lujo que nos trae la Cineteca Nacional en diciembre, pues arrancamos con Nos amábamos tanto. Pues precisamente, Pepe, la historia de tres amigos. Uno que es interpretado por Vittorio Gassman, el otro es Nino Manfredi, la guapísima que vemos ahí en pantalla, Stefania Sandrelli, pues son tres amigos que van a poner su amistad a prueba a lo largo del paso del tiempo en Italia, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70, los años duros de plomo en Italia, pues estos personajes van a poner esa amistad a prueba y pues van a ver cómo sus valores se van
tergiversando con el paso del tiempo. Es una de sus grandes películas, sumamente emotiva también. Sucios, feos y malos, pues nos presenta una de las caras más horrendas de la condición humana, pues un grupo de personajes que viven en una especie de ciudad perdida, donde un patriarca interpretado muy bien por Nino Manfredi, pues se enfrenta a una cantidad de parientes terribles que quieren acabar con él por un secreto y un tesoro que tiene escondido. Entonces, bueno, la película habla de una cara completamente distinta de la Italia de la posguerra y del milagro económico. Aquí tenemos el horror del hacinamiento social. Vámonos con una de sus grandes obras, Un día especial. Pepe, dos personajes, un ama de casa, un escritor homosexual que es disidente del régimen de Mussolini, que se acaban conociendo en su edificio de departamentos la misma tarde que Benito Mussolini recibe a Adolfo Hitler en Roma en 1938. Ellos, interpretados por Sofía Loren y Marcello Mastroianni, pues se van a encontrar y van a dar rienda suelta a toda una historia que nos habla pues de cómo los regímenes autoritarios terminan por destruir la vida de las personas y sobre todo nos narra el despertar de conciencia del personaje de Sofía Loren, una Sofía Loren despojada de la belleza que le conocemos y un Marcello Mastroianni verdaderamente sublime. Es sin duda una de las películas que no se pueden perder, Un día especial. La familia, ya hablando de los años 80, pues nos lleva a un Ettore Scola que encerrado en un departamento nos lleva a lo largo de varias décadas por la historia de un grupo de familia donde Vittorio Gassman es el patriarca y donde pues hay amores malentendidos, hay amores que nunca se lograron, otros que nunca se debieron haber logrado, pero otra vez la historia de Italia pasa por los pasillos de este departamento donde pues la familia finalmente se vuelve el núcleo principal de la narrativa. Después el maestro Ettore Scola pasará por el cine francés con gran fortuna. Pasión de amor, pues es una tragedia amorosa tremenda en la cual pues un coronel en tiempos del siglo XIX pues se acaba haciendo la obsesión amorosa de una mujer considerada poco agraciada físicamente, pero que tiene una fuerza pasional verdaderamente terrible. Es una de las grandes obras de Ettore Scola, también para que vean ustedes cómo el drama también se le da a este gran director. Y bueno, quiero terminar con otra de sus obras maestras. Yo sé que nos faltan muchas. La noche de Varén, El viaje del capitán fracasa, La cena, pero El baile es para mí una de las grandes obras maestras de Ettore Scola. En un salón de baile, Pepe, pasan varias décadas de la historia de Francia, desde los años 30 hasta los años 80. La película no tiene un solo diálogo, solamente oímos la música popular y a este estupendo grupo de bailarines que son los personajes de la película y que van interpretando diferentes personajes conforme pasa el tiempo. Es cine puro como pocos directores pueden hacer y sin duda una de las obras maestras de la historia del cine, El baile de Ettore Scola. Bueno, pues ahí está. Consulten la página de la Cineteca Nacional, www.cinetecanacional.net, para que vean horarios y fechas de exhibición. Es una retrospectiva completa de Ettore Scola. Así que bueno, pues Joco y Chapultepec las sedes y pues del 9 al 30 de diciembre ahí estarán. Hay tiempo. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Bonita Gracias. noche. Buenas noches. Gracias, Gracias. José Antonio Valdés Peña. Esto fue todo por hoy. Recuerde seguirnos a través de nuestra multiplataforma. Yo soy Agustín Velasco. Hasta pronto.